Segundo punto interesante. Supongamos que de alguna manera resolvimos el problema de optimización, utilizamos algún método que nos devolvió cuáles son los alfa óptimos sujetos a otras restricciones. Si fuéramos ahora al problema primal y derivamos con respecto a W igualáramos a 0, que es algo que tiene que satisfacerse para ser óptimo, un mínimo, un punto crítico, obtendríamos una ecuación que directamente nos describe el valor que buscamos de W en función de lo que ya conocemos, que son los valores de Y, los labels y los features, y de los alfas, que al principio no conocíamos, pero que ahora sabemos. Después de haber minimizado el problema de optimización cuadrática, el método nos va a haber devuelto los alfas. Y con esos alfas, ahora tenemos todo lo necesario para calcular el vector W. Y lo que esta cuenta nos está diciendo, en el fondo, es que W, que es, salvo el B, mi incógnita fundamental, el W no es otra cosa que una combinación lineal ponderada de los features. O sea, el W vive en el espacio de RP, tiene la misma dimensión que las X's. Y lo que me está diciendo es que el W no es otra cosa que una combinación lineal de los X's de las observaciones, ponderados por las etiquetas que esos features, a esos features le corresponden y por los alfas que el método encontró. O sea, si vamos a ver el problema, por lo menos a la intuición gráfica del problema, que no está ahí, acá. Bien, si vamos a la intuición gráfica del problema, lo que nos está diciendo, recuerden que el vector W es el ortogonal a este hiperplano, es que la solución óptima en términos del W se encuentra combinando las observaciones. Y es más, se encuentra combinando las observaciones seguramente de ambas clases. ¿Por qué de ambas clases? Porque recuerden que una de las restricciones es que cuando sumo los alfas por los Y tiene que ser igual a 0. Y los Y son más unos y menos unos. Y todos los alfas son positivos. Por lo que, esto ya lo dijimos antes, pero no puede haber alfas estrictamente mayores a 0 solo en una clase. Tienen que distribuirse de alguna manera. O sea que esta restricción, sumado a esta situación de derivación del W, me está diciendo que el W óptimo, el que define este hiperplano como dirección ortogonal, está directamente inducida por las direcciones de las observaciones de ambas clases y con unos valores de alfa que el método determina como óptimos. Y que esos valores de alfa, de nuevo volvemos a la expresión anterior, solamente dependen de los features en términos de su producto interno. O sea, de su medida de alineación en términos de las direcciones que marcan los features. Ahora le vamos a sumar a esta situación una observación que es la siguiente, que es, se puede mostrar, es bastante fácil de mostrar, pero no importa hacia dónde viene de una de las derivadas igualadas a 0, que hay una restricción que tiene que cumplirse, que es que para todo i, esta expresión debe satisfacerse. Alfa i por y sub i por la cuantita restada 1 tiene que dar igual a 0. Y esto es muy importante, porque recordemos lo siguiente. Estos alfas son todos mayores o iguales a 0. ¿Sí? Y esta otra expresión, acá hay dos factores, los alfa i y esta otra expresión que está acá, que es otro factor. Este segundo factor, ya vimos que es igual a 0, o sea que esta cuentita lineal, la combinación lineal, es igual a 1, que quiere decir que todo esto es igual a 0. ¿En qué situación? Solo para aquellas observaciones que tocan el margen. Las observaciones que tocan el margen son las que satisfacen que esta cuenta se obtiene con igualdad a más 1 o a menos 1 dependiendo de la clase. Eso significa que para las observaciones que tocan el margen, esta cuenta es igual a 0. Para estas observaciones, la verdad es que como esta cuenta es igual a 0 y todo esto tiene que ser igual a 0, no me importa cuál sea el valor de alfa. El valor de alfa puede ser distinto de 0. De hecho, lo va a ser. Pero esta situación, que este factor sea igual a 0, que esta combinación lineal tome valores iguales a 1, solo va a ocurrir para los puntos que se llaman no interiores, los puntos que tocan el margen. Pero estos puntos son los menos. Los puntos que tocan el margen, eso es bastante obvio de ver.
Piensen en una situación bidimensional o piensen si quieren en el caso tridimensional, que quizás es más ilustrativo. Una vez que yo encuentro el hiperplano óptimo y agrando el margen todo lo que puedo, la cantidad de observaciones de ambas clases, de nuevo, cuando son linealmente separables, con las que pueden llegar a tocar este margen, son muy poquitas. Que son, en particular, ahora están marcadas en este gráfico como 3 puntos grandotes, gordotes. Estos 2 puntos rojos y este punto verde. Que entre paréntesis lo vamos a llamar support vectors, porque por algo que vamos a ver inmediatamente ahora. Estas observaciones, que son muy poquititas, son observaciones para las cuales este valor es igual a 0 y el alfa puede ser cualquier cosa. Pero para todo el resto, para la gran mayoría de las observaciones, esta expresión va a ser estrictamente distinta de 0. Será positiva, será negativa, pero va a ser distinta de 0. Por lo cual, para que esta expresión valga 0, va a tener que pasar para esas observaciones, que son la mayoría, que son las interiores, que sus alfas valgan 0. Ergo, y esto es tremendamente importante, esto quiere decir que cuando armemos este vector W va a estar armado, va a estar definido por muy pocas cuentitas de estas. No vamos a tener que hacer n de estas cuentas, porque los i's que van a interesarme son los i's tal que alfa i va a ser distinto de 0. Pero ya vimos recién que los i's tal que alfa i es distinto de 0 son solamente las observaciones, las que pueden ser distintas de 0, las que tocan el margen. Todo el resto, el resto de las observaciones interiores, el alfa tiene que ser igual a 0. Así que en este caso, para el W, no me va a interesar porque se van a anular. O sea, de nuevo, repito, todos los puntos que son interiores, al tener que satisfacer esto en forma estricta, ser mayor que 1, o menor que menos 1, eso me va a asegurar que el alfa de esas observaciones tiene que ser igual a 0. Ergo, todas estas observaciones no van a tener ningún rol en la determinación del W. Los únicos alfa que van a poder ser distintos de 0 son los alfas que son los que tocan el margen. Y esto es lo que muestra explícitamente que el vector W que determina el hiperplano está determinado, soportado, únicamente por aquellas observaciones, dependiendo de su label y su feature, que tocan ese margen. Y por eso el nombre es support vectors, porque estas 3 observaciones, en este caso en particular, son las 3 observaciones que están definiendo el W. O, en el caso en 3 dimensiones, yo puedo tocar cualquiera de las n observaciones que nada va a pasar. No se va a modificar ni el hiperplano ni el margen. El hiperplano solamente se va a ver modificado si yo toco este elemento o este elemento. Los 3 vectores soporte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el fondo, una vez que yo sé que tengo muy pocos alfas, que son los que me van a determinar el W, yo puedo saber que, dado que esos alfas son los que minimizaron esta expresión, son muy pocas los productos internos que determinaron en la práctica al vector W. Son solamente los productos internos, una medida de alineación, o permítame esto que voy a decir ahora, una medida de similitud entre los features, medida justamente por el producto interno, que involucra a muy pocas de estas observaciones. O sea, dicho de nuevo, este hiperplano que está acá me va a quedar determinado por la noción de producto interno de unos muy pocos features, este y este, de todas las observaciones. ¿Y qué features, qué observaciones son las que me van a determinar el W y cuyo producto interno va a terminar definiéndome este hiperplano? Esas observaciones se las llaman vectores soporte, porque son justamente los que definen el hiperplano.